estamos tan seguros, porque como ustedes saben, la Guardia de Honor es de las Fuerzas Armadas de Honduras, y las que se opusieron en contra del presidente fueron las Fuerzas Armadas, y la propia seguridad de uno le puede doblar la mano a uno de nosotros, así como el general se la dobló a mi papá y le dio por la espalda. ¿Cuál general? ¿A quién se refiere en concreto? Romeo Vázquez Velázquez, el general del Estado Mayor Conjunto. Señor José Manuel Zelaya, hijo del presidente Manuel Zelaya, desde algún lugar de Tegucigalpa, Honduras, gracias por estar con nosotros. Los presidentes de Nicaragua, Bolivia, Brasil y de la Unión Europea, entre muchos otros países, han denunciado como un golpe de Estado lo ocurrido esta mañana en Honduras y han pedido la inmediata restitución de Manuel Zelaya en la presidencia. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha ido más lejos. Además de denunciar lo que él calificó como un golpe de Estado, amenazó con derrocar a cualquiera que intentara reemplazar a Manuel Zelaya en el poder. Y estas son algunas de las declaraciones de Chávez en Caracas. Si nuestra embajada fuera atropellada, por ejemplo, si nuestro embajador fuera secuestrado o atropellado, bueno, esa junta militar de gobierno que está allí, aun cuando no da la cara, estaría entrando en estado de guerra de facto. Tendríamos nosotros que actuar incluso militarmente. Estamos obligados, yo no puedo quedarme cruzado de brazos aquí, sabiendo por teléfono que están masacrando a mi embajador, el almirante Laguna, o entrando a la embajada venezolana. No, he puesto en alerta a la Fuerza Armada venezolana. Si juramentan a Micheletti, o a Peleletti, o a Gafetti, o a Goriletti, lo derrocaremos. Así lo digo. Sánchez Otero. Las palabras de Hugo Chávez en Caracas, Venezuela. Honduras tiene una larga historia de golpes militares. Uno ocurrió en 1962, otro en 1972, y los militares no entregaron el poder a los civiles hasta 1981. Para poner todo esto en perspectiva, nos acompaña José Miguel Vivanco, el director de Human Rights Watch Américas, vía satélite desde Washington. Señor Vivanco, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jorge. ¿Es golpe de Estado lo que ocurrió en Honduras? Indudablemente. Efectivamente aquí hay una solución de fuerza por parte de las Fuerzas Armadas con apoyos políticos en Honduras. Es un hecho que debe ser enérgicamente condenado porque nos retrotrae varios años. En América Latina ha costado muchísimo construir acuerdos sobre la importancia de defender el sistema democrático y los derechos humanos. ¿Qué deben hacer los países latinoamericanos, señor Vivanco? La Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos establece que deberían actuar de alguna forma, pero ¿qué pueden hacer los países latinoamericanos? Jorge, creo que la única opción viable para la OEA, al margen de condenar los hechos, es advertirle a las nuevas autoridades que en virtud de la Carta Democrática, cualquier gobierno que surja de esta solución de fuerza es suspendido de inmediato de participar en cualquier foro regional y que las relaciones diplomáticas con esas autoridades quedan suspendidas mientras no se restituya en su sitio a las autoridades democráticas legítimas de Honduras. Quisiera que nos ayudara a entender lo que ha pasado en Honduras. La Corte Suprema había declarado como ilegal la consulta popular que el presidente Zelaya quería realizar hoy domingo. ¿Es esta razón suficiente para que la Corte Suprema le dé instrucciones al ejército o que el ejército tome el poder en sus manos? Bajo ninguna circunstancia, Jorge. Independientemente de la posición ideológica del gobierno en Honduras o en cualquier otro sitio en América Latina, y al margen de lo que sean las iniciativas políticas que estén en juego, la Corte Suprema puede pronunciarse y sostener que un referéndum es contrario a la Constitución de Honduras, pero eso no le habilita a la Corte a legitimar o a instar a las Fuerzas Armadas a insubordinarse frente a su autoridad legítima, que es el presidente de la República. Este es un hecho absolutamente irregular y debe ser, como digo, condenado porque el presidente legítimo de Honduras es el presidente Zelaya. En otras palabras, si hubieran querido destituir a Zelaya, lo hubieran tenido que hacer de una forma constitucional, quizás en el Congreso, pero no con los militares.
Evidentemente, para eso justamente en la democracia están previstos mecanismos que permiten, por ejemplo, el juicio político. Si uno sostiene, si algún sector mayoritario de la población llega a la conclusión de que el presidente se ha apartado de sus deberes de acuerdo a la Constitución política. Siempre hay soluciones que la propia Constitución, en este caso la Constitución de Honduras, prevé para salir de una crisis. Pero independientemente de la profundidad de la crisis y de lo polarizado que esté el país, este tipo de alternativas no son admisibles y deben ser tajantemente rechazadas por lo que ello representa para la democracia en toda la región. José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch Américas, gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a presentarles las imágenes de la toma de posesión hace solo unos segundos de Roberto Micheletti como nuevo presidente de Honduras según el Congreso. Otros tienen otro punto de vista. Volvemos.